Hola chicos, Luisca aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre modificadores o la ventana de modifiers. De aquí los voy a decir en inglés porque no estoy seguro de las estas. Pero vamos a trabajar los de generate, los de generación. No, los que son para generar cosas. El día de hoy quería de hecho hacer un tutorial modelar. Obviamente este es el falso, si se nota, y no tiene muchos samples. Hice un render lo más rápido que se pudo. Y quería enseñarles cómo hacer esto, empezar a modelar, pues básicamente, y este iba a ser un tutorial um, como más rápido de modelar, dar un material, iluminar una escena y tal vez hacer este tipo de cuasi montaje. Sin embargo, no me parece que es más importante que empecemos con los modificadores. Esa es una clase teórica. Ahora, si estás aquí, vamos apenas un minuto. Vamos a tomar un ratico para explicarles cómo funciona esto, porque ya alguien me dijo que si lo hacía más didáctico, y es cierto, ya lo intenté, no les gustó, y ahora estamos haciendo teórica porque es muy importante entender esto. Y lo que les quería explicar es lo siguiente: estos tutoriales están como a mí me gustaría aprender la parte teórica. Son aburridos, son muy aburridos. Porque es mucho que no se hace y es mucho que se habla. Cuando quiero aprender algo con un tutorial, porque yo también veo tutoriales en diferentes cosas que no sé y me gusta aprender, generalmente es cuando trabajo. Yo tengo mi teléfono celular y a él conecto unos audífonos y pongo a escuchar un tutorial de esos que son teóricos, largos y están explicando algo. Entonces, inconscientemente lo voy tomando. Tal vez tengo que ver el tutorial dos, tres veces, pero si es un tutorial de 40 minutos y digamos estoy trabajando en algo que me toma 8 o 9 horas, pues al final del día he aprendido algo mientras he trabajado. Y es una forma mía de falsificar la procrastinación. Porque a mí me gusta procrastinar mucho, pero pues con eso siento que estoy procrastinando, pero no estoy procrastinando realmente porque estoy trabajando y aprendiendo algo más o menos a la vez. Entonces es mi recomendación. Pongan el video y escúchenlo de fondo mientras trabajan, mientras practican, mientras hacen algo. Y se van a dar cuenta que a la segunda vez ya han entendido un concepto. Se van a sorprender. Inténtenlo. Y eso me duró 2 minutos. Qué demora. Listo, lo primero de siempre es cycles. Vamos a borrar estas dos cosas que no me van a servir para nada hoy. Y vamos a vamos a ir a abrir nuestra ventana N para que vean que estoy presionando. Creo que me voy a ir con 30-40. 30, vale, 40, listo. Ahí pueden ver que estoy presionando y vi que les gustó el matcap. Entonces vamos a seleccionar un matcap así bien bonito, verde, fluorescente. Uy, ¿cómo se ve eso? Déjenme ver cómo se ve eso. Oh, así. Smooth. Wow. No, vamos a escoger uno más cherosco. El que usan para esculpir, ¿será? Sí, usamos el que la gente usa para esculpir. Listo. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Entonces vamos a ver los modificadores. No sé por qué son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Me siento la capacidad de explicarlos todos los de esta columna. Sin embargo, no todos en un solo video porque va a ser muy largo. Y hasta yo me canso también, se me va yendo la voz. Entonces vamos a explicar los que alcancemos hasta unos 20-25 minutos y el siguiente explicamos nosotros 20-25 minutos, yo me tomo un descanso y de paso hacemos 2 videos para llenar este canal de videos. El primero que vamos a explicar es el de toda la vida, el más sencillo, y es el Subdivision Surface. No voy a empezar desde arriba porque cuando empiece a trabajar con todos estos de acá voy a inevitablemente volver a usar el Subdivision Surface. Entonces lo vamos a aprender de primero. Entonces vamos a añadirlo. ¿Listo? Subdivision Surface significa subdivisión de superficie. Entonces, si no hace sentido para ti que estás escuchando, bueno, son palabras complejas, ¿no? Subdivisión de superficie, es decir, que lo que hace Blender es calcular lo que tenemos y nos va a subdividir la superficie en ¿qué significa subdividir? Que digamos si tenemos una caja nos va a crear 4 cajas. ¿Por qué no 2? Porque pues va a ser una línea vertical y va a ser una línea horizontal y nos va a crear 4 cajas para que sean como versiones en miniatura de la misma caja. ¿Sí? Es como una forma de decir cómo va a subdividir Blender. De cada cara nos va a crear 4 caras. ¿Listo? Esto es así. Bueno, antes de continuar, resulta que los modificadores son, porque no empecé por ahí, los modificadores son una forma de hacernos la vida más fácil, porque cada una de las cosas que hacen los modificadores
Si no todas, tal vez la mayoría la podemos hacer nosotros manualmente. Sin embargo, tomaría mucho tiempo. Entonces, para eso son los modificadores. Tenemos nuestro cubo acá. De hecho, venga, quito esto para que no lo veamos. Y voy a crear una nueva cosa, un monkey. Y lo voy a mover en X 2.5 para que esté fuera. No. Lo voy a mover en X 3.5. Y vamos al espacio normal. Y voy a crear también un torus. Y también lo voy a mover en X, pero esta va a ser menos 3.5 para que se vea al otro lado. Listo. Vamos a darle smooth. Vamos a darle smooth. Y al cubo no le vamos a dar smooth, porque nos hace esto y tal. No lo necesitamos ahorita. Listo. Ahora, vamos a poner el modificador de subdivisión de superficie a todas las figuras. Esto es para que veamos los resultados diferentes y vamos más o menos entendiendo. Y el cubo lo voy a duplicar y lo voy a mover en el eje Z 3.5. Eso me lo va a mover hacia arriba. De hecho, no. Va a mover en el eje Y 3.5. Listo, ahora sí. Y porque este cubo va a demostrarnos el concepto. ¿Listo? Vamos a borrar este vértice de acá. Listo. Entonces por ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a ocultar las otras cosas. Vamos a hacer ocultar estos de acá. Con el ojito los voy a ocultar. Y me voy a ir a ver el cubo. Entonces cuando le doy en el ojito puedo ver la subdivisión de superficie. ¿Listo? Borré un vértice para que podamos ver mejor cómo funciona. Entonces si me entro en modo edición con tabulador, puedo ver que mi cubo ahorita mismo tiene 3 caras. Es decir, esta cara de acá, venga, seleccionamos esta cara de acá, esta cara de acá y esta cara de acá. Y en cada una de las caras me creo, bueno, pues, 4 caras diferentes. Y ya de paso las suavizó. ¿Sí ven? Entonces, Blender hace un cálculo. Haz de cuenta. Es el momento de usar el Grease Pencil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿New? ¿Sí? ¿New layer? Ya no me acuerdo cómo es esto. Cursor to center. Por acá. Ahora sí. Listo. Blender es una línea mejor dicho, calcula la mitad y calcula el ángulo y de ahí nos subdivide. Es decir, si nos fijamos bien, esta es la primera subdivisión. La subdivisión está sobre... bueno. Esperen, quitamos esto. Frames, listo. Blender entonces crea la primera capa de subdivisión y nos subdivide en 4, ¿verdad? Aquí podemos ver con la luz, podemos ver las 4 cosas. Vamos a abrir, de hecho, nuestra ventana en Subdivision Surface y vamos a poder ver las diferentes cositas que tenemos acá. Entonces, si le damos en View 2, va a multiplicar esto por una vez más. Entonces, nuestra cara es esta de acá, ¿no? Nuestra cara es esta de acá. Entonces, si tenemos View 1, recuerden que les decía que esta cara nos la divide, si esta cara nos la divide en 4 partes, ahí están las 4 partes. Y si añadimos 2, eso quiere decir que nos va a dividir en 8 partes, es decir, va a trazar un centro vertical, un centro horizontal, y luego va a trazar otra vez un centro en cada cuadrícula que tenemos, resultando en 1, 2, 3, 4, 8, en 16 cuadrículas. Es decir, lo está multiplicando por 4. Y nos va a dar un suavizado mayor. Por ejemplo, desde arriba, podemos ver que en la vista 1 tenemos este piquito, lo tenemos acá, esta puntita lo tenemos acá, y en la vista 2 la vamos a tener un poco más allá, porque recalcula dependiendo de la subdivisión anterior, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tenemos en la vista número 1, nuestra primera cara va a estar casi enlazada a nuestra primera división, es decir, este puntito va a estar casi enlazado a la cara de la que proviene. Entonces, aquí es donde Blender hace el cálculo. Entonces, estamos desde el centro, desde este puntito hasta este puntito, y Blender lo pone, de hecho casi está en el centro. Si ponemos esto obedece, no. Si ponemos la linecita acá, así. Si ponemos la linecita acá y medimos, vamos a ver que este puntico está en toda la mitad entre estos. Es decir, esa fue la subdivisión que se hizo. Recalculó y nos hizo el suavizado. Ahora, si me voy a parar, digamos, ¿dónde puedo? Acá. Ahí. ¿Sí? Caramba, ahí. Si me voy a parar desde el otro punto, pasa exactamente lo mismo.
esta es la línea y de aquí para acá el cálculo está en toda la mitad. Entonces eso hace la subdivisión. Entonces probablemente cuando añadamos la siguiente, ya no está en la mitad porque ya no está recalculando desde allá, ahora está recalculando desde acá, desde donde toca pues la cara la última vez. Entonces ahí está la mitad, digamos, geométrica bueno, de eso. Entonces así funciona el subdivision surface, ¿ok? Una forma en la que podemos, me estoy extendiendo mucho, lo siento, es teoría. Una forma en la que podemos ver cómo funciona también es, por ejemplo, vamos a duplicar esto otra vez y lo voy a mover más para atrás, es realizando la subdivisión dentro de la caja. Manualmente, por ejemplo, si clicamos W, vamos a subdividir, sin embargo, nos va a subdividir, bueno, así, en la cara como es. Entonces, si le damos Control Z otra vez y le damos W y le damos Subdivide Smooth, es decir, subdividir suavizado, nos lo va a suavizar y se ve, pues obviamente agranda ¿qué? Agranda el tamaño para hacer la subdivisión, la verdad no sé por qué, pero lo agranda. Y si los revisamos, resulta que son exactamente las mismas figuras, solo que este es un poco más grande. Entonces nuevamente, si voy acá y le doy otra subdivisión, y llego acá y entro en modo de edición y le doy W y Subdivide Smooth, pasa exactamente lo mismo. Son la misma figura, sin embargo, esta tiene la geometría aplicada y esta no. ¿Listo? Borramos esto que me está estorbando. Y bueno, eso con lo de las subdivisiones. Entonces, la Subdivision Surface tiene varias más cosas que podría explicarles ahorita mismo, pero que me tomaría más tiempo, como por ejemplo el Adaptive Surface, que es para hacer un render. Es una cosa magnífica. Pero entonces no vamos a ir más allá de eso. Esto en el círculo. En la mayoría de otras figuras lo que hace la subdivisión de superficies es pues añadir más geometría realmente. Para que se vea más suavizado. Vemos que aquí no se ve suavizado y si añadimos se ve más suavizado, normal. Lo mismo en todas las figuras, listo, en todas las mallas. De hecho funciona el Subdivision Surface con mallas. Perfecto. Vamos a quitar esto, de hecho no vamos a quitarlo. Vamos a dejar el Subdivision Surface en un nivel. Vamos a eliminar este que no me sirve y este también en un nivel. Listo. Con esto vamos a pasar al siguiente modificador. Vamos a seleccionar todo esto. Chum. Y hide. Opale, perdón. Ahora sí. Vamos a seleccionar todo esto y los vamos a esconder. Y ahora sí. El siguiente es el que vamos a usar es el Array Modifier. Ahora, este tiene cosas bien interesantes. Bien interesantes. Vamos a ver rápidamente cómo funciona. No sé qué significa array, de hecho, en español. Pero entonces, digamos, el Array Modifier es como una forma de multiplicador del objeto que tienes. En este momento tenemos un cubo. Y aquí, de hecho, el cubo está multiplicado por 2. Es decir, hay 2 cubos. Pareciera que fuera solo digamos, una figura cúbica, pero más alargada. Pero no, son 2 cubos separados. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver es... de hecho, no habíamos visto los modificadores, no les había explicado. Espero que se hayan quedado hasta acá. Está el nombre del modificador, está una camarita que es, si lo tienes habilitado, si lo tienes así oscurito, significa que se va a aplicar en el render. Si no lo tienes, no se va a aplicar en el render. Si lo tienes en el ojito, lo vas a ver en tu vista 3D. Si no lo tienes, pues no lo vas a ver. Si lo tienes aquí activado, lo vas a ver en el modo edición. Si no lo tienes, pues no lo vas a ver. Y algunos tienen este que es el de los vértices. Si lo activas, básicamente vas a ver pues qué cara seleccionas. Si seleccionas esta, pues vas a ver esta y así. ¿Sí ves? Porque como es un solo objeto el que estás modificando, el otro es el modificando dentro del modo edición, el otro es un modificador. Entonces es por eso. ¿Listo? Entonces a mí me gusta tener esto desactivado y tener los otros 3 activados. Listo, entonces aquí lo primero que vamos es aplicar o copiar, no lo vamos a utilizar porque aplicar es ya cuando hemos terminado con las modificaciones. Y lo siguiente es, tenemos el fit type, el tipo como de uso de esta vaina. Tenemos fixed count, es decir, un número definido, un número entero de objetos. Entonces si añadimos 3, pues van a ser más objetos. Si ponemos 4 van a ser 4 cubos, es decir, va a ser el original. Va a ser original y otros 3. Si ponemos fit curve, bueno, esta es otra cosa porque tendremos que crear una curva y es decir, va a tomar los valores de la curva.
como la altura, el ancho. No va a tomar el recorrido de la curva, para eso necesitaríamos otra cosa. Déjenme ver si podemos trabajar lo mismo. Sí, sí. Ya lo vamos a ver, fit curve ahorita lo último. Y length, eso es básicamente como la distancia. También lo toman enteros. Entonces si tengo 5, quiere decir que de aquí desde el centro hay 5 unidades hasta el cubo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se ven? Entonces pues así. No me va a crear un entero en el 6, por ejemplo. Me lo va a crear en el 6 y pico. Para pues, bueno, ahí tiene. Esto es por medidas, mejor dicho, por medidas en unidades. Y tenemos esto habilitado con las unidades de medida métrica, pues como para hacer una cárcel, una cerca dentro de una casa o cosas así. Entonces el que más se usa es el fixed count, el número de objetos. Listo. Lo siguiente, tenemos constant offset y relative offset. ¿Listo? Esto es básicamente por distancia. ¿Sí ven? O sea, digamos desde 0 es el mismo objeto. Si pongo 0.5 quiere decir que van a estar solapados. Si pongo 1 van a estar solapados entre la mitad. Y si pongo 2 van a estar todos separados. ¿Listo? Quitamos este offset y ponemos el relative offset. Y eso significa que cada unidad, o sea, que cada unidad de medida, no, a ver, que el objeto va a ser multiplicado por sí mismo. Es decir, este objeto, digamos que mide 2 por 2, pero es una unidad. Entonces, si pongo 2, va a estar alejado como si hubiera 1 intermedio. ¿Sí ven? Si pongo 3, va a estar alejado como si hubiera 1 y medio intermedio. Ah, no, mentira, 2 intermedios. ¿Sí? Este es el relative offset. Entonces, generalmente uno usa los dos y pone 1. Y yo lo veo como lo siguiente. Entonces, este es el objeto va a estar distanciado, ¿cierto? Una unidad. Y este es cuánto exactamente va a estar distanciado el objeto entre sí. Es decir, si yo pongo 1.1 es porque quiero que el objeto esté separado y un poquito más. Sin embargo, si pongo 1 y acá pongo 0.1, va a ser exactamente lo mismo. Pero tengo más control sobre esto. Ahora, si lo veo desde arriba, ahora lo estoy viendo desde arriba, estos son los valores de X, estos son los valores de Y y estos son los valores de Z. Entonces, si por ejemplo pongo lo mismo, 0.1 acá y luego 1 acá, vamos a tener que van a estar separados por 1.1, perdón, por 0.1 de diferencia, 0.1 de diferencia, 0.1 de diferencia y una unidad. Entonces están así de forma triangular, ¿listo? Pero solo en dos ejes. Entonces si lo quiero subir como si fuera una escalera, pues hago lo mismo acá, 0.1 y 1. Y listo, entonces están separados en ese espacio. Es muy útil para crear muchas cosas. Ustedes ya verán si les irán ocurriendo cosas. Entonces vamos a poner esto 1.1, esto 0, 0, esto 1, esto 0 y 0. Listo, va a tenerlo solo hacia un lado. Entonces se van a hacer solo hacia ese lado. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el Object Offset. Esto es una cosa magnífica, maravillosa. Que lo van a escuchar probablemente aquí, no lo van a escuchar en ningún otro lado. Y para hacer digamos, un modificador radial. Ya lo van a ver, yo lo desarrollé, no, esto es desarrollado por Blender, pero yo lo utilicé modelando una Pokébola. A mí me gusta mucho Pokémon y de hecho estoy haciendo muchas cosas. Tengo muchos props en 3D para un corto que quiero hacer en algún punto de mi vida y entonces haciendo la Pokéball realista hice todas estas cosas y que aprendí eso, por ejemplo. Pero antes de eso del radial, vamos a aprender otras cosas. ¿Listo? Entonces, el merge es como mezclar. Esto quiere decir que va a ser una sola malla al finalizar. Si digamos tenemos 0, como estas dos caras se están encontrando, se van a unificar cuando le demos aplicar. ¿Listo? Y este first last es la distancia que tiene que haber entre el primero y el último si tenemos un object offset. Estos son más importantes para eso. Start cap y end cap, a ser sincero, no sé qué significa, no lo he usado. Creo que es como para poner la distancia entre un objeto y otro, y esto lo va a rellenar entre un objeto y otro. Creo que es para eso, la verdad no estoy seguro, no lo he usado nunca. Entonces, vamos a poner en fit curve y rápidamente voy a crear una curva. Shift A, curva Bezier, y me va a crear una curva básica. Si entro al modo edición, voy a poder mover esto. Entonces voy a presionar Shift S y Selection to Cursor para que el primer puntico de estos esté directamente en el centro. Me voy a ir a cualquier modo, la verdad, de vista, y voy a mover esto hacia arriba. Luego le voy a dar extruir para moverlo hacia el otro lado, extruir para moverlo hacia el otro lado y extruir para moverlo hacia el otro lado.
ahora ya tengo, digamos, una curva. Ahora solo es modificar los puntos. Entonces si selecciono uno de los puntos, por ejemplo este, y le doy rotar, y luego le doy escalar, voy a aumentar la curvatura y voy a rotar la forma de la curvatura. Por ejemplo esto, y escalarlo. Y lo mismo, este de acá, escalarlo y rotarlo. Listo. Tenemos una curva más o menos interesante. Y ahora sí vamos entonces a ir a seleccionar nuestro cubo del modificador Array. Y aquí en Curve, porque nos va a abrir un objeto de curva cuando seleccionemos Fit Curve, vamos a seleccionar la curva. Listo. Entonces, ahora mismo lo que está haciendo por defecto es que está tomando la distancia de la curva, como si fuera, digamos, un metro o una cuerda, lo está extendiendo en el plano y esto es lo que mide la curva. Entonces, si yo escalo la curva, pues va a aumentar o disminuir el tamaño de la cantidad, perdón, de los objetos multiplicados acá, porque depende directamente de la curva. Lo mismo si muevo esto y aumento el tamaño y la longitud de la curva. Listo. ¿Qué más tenemos aquí dentro de este modificador? Bueno, eso es todo lo que podemos hacer con la curva de la longitud. Ahora, si queremos hacer un poquito más, vamos a añadir un modificador de acá de los de deformación que se va a llamar curva. ¿Listo? Entonces, si seleccionamos la curva, esto fue seleccionado con nuestro objeto cubo. Si seleccionamos la curva, pues nos va a dejar ver esto. Nos va a extruir, no, nos va a multiplicar el objeto en la longitud de la curva. Es básicamente eso. Entonces con esto podemos controlar, si volvemos arriba, pues en el array modifier podemos controlar la cantidad y pues, nos genera efectos bien interesantes. El offset. ¿Sí? Entonces podemos, pues, de hecho, manejar muchas cosas. Si selecciono esto y lo hago más pequeñito, pues se va a ver incluso mejor. Entonces es esto. Tendríamos que usarlo solo en un eje, por cierto. Y bueno, ya, eso es con el curve, ¿no? De hecho, nada más. Nada más. Ah, bueno, si el eje de deformación es el eje X, acá tenemos que multiplicar en el eje X, no en los otros ejes, porque si no nos va a generar cosas rarísimas, como esto. ¿Ven? Se nos va a salir de la curva. Aquí tenemos la curva y para esto vamos a necesitar más cosas. Es un poquito más complejo, pero quiero explicárselos porque si no se me olviden, jamás se los explico. Y es que vamos entonces a borrar el cubo, ¿listo? Vamos a crear una nueva malla que se va a llamar, que va a ser una malla UV-Sphere, una esfera. Vamos a ver desde arriba y voy a disminuir los segmentos a 15. Porque por ejemplo, digamos si queremos crear una cosa a la mitad, usamos el Mirror Modifier, que también vamos a ver el día de hoy. El video va a ser bastante más largo de lo que pensé. Pero pues eso es más fácil. Entonces, de hecho les pido entonces que si saben alguna otra manera de crear esto que vamos a crear, me lo muestren. ¿Listo? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner 15 segmentos y pongamos 15 anillos para que sea más equilibrado. Eso me va a asegurar de que entonces esto se puede dividir en 3, por ejemplo. O en 5, por ejemplo, en 5 partes de 3. ¿Listo? Lo voy a dividir en 3 porque es más simple de explicar. Vamos a añadir un array modifier. Primero que nada, nos va a aparecer hasta allá. Listo, no importa. Voy a presionar Z para entrar a mi modo edición. Perdón, mi modo vista de malla. Y voy a seleccionar, o más bien voy a deseleccionar esta parte, que es una tercera parte. Recuerden que si creé 15 segmentos por 15, quiere decir que lo puedo dividir en 3 y me van a quedar 3 de 5. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Este modo de selección que hice fue presionar C. Me bloquea la pantalla y me aparece este circulito. Y es para seleccionar. Haciendo clic en la bolita del mouse deselecciono y haciendo clic selecciono. Listo. Le doy clic derecho para salir del modo selección. Entonces ya tengo seleccionadas las que quiero. Le voy a dar X y voy a borrar las caras. Ahora solo, vale, no las caras entonces. Sí, tendría que ser las caras. Ah, no, le di edges, perdón. Le voy a dar X y le voy a dar las caras y ahora sí. Entonces tengo esta parte. Ahora quiero girarla. No la puedo girar así como así. Entonces voy a ir a crear algo que ya hablamos y es un empty. Entonces voy a añadir un nuevo objeto que se llama empty y va a ser un objeto plain access. Lo voy a aumentar de tamaño para que se vea por fuera. ¿Listo? Este objeto no hace nada más que estar ahí. Que estar ahí para hacer referencia. No se renderiza, no sea nada, es para estar ahí de referencia. Y para esto es que va a ser el offset que habíamos visto acá y el merge y el first and last. ¿Ok? Si le doy a offset,
Object me va a dejar seleccionar un objeto. Si puedo acá, puedo seleccionar y me van a aparecer. Si tengo muchos y no sé el nombre, pues puedo ir a seleccionar el eyedropper, el cuentagotas, y voy a seleccionar mi objeto por acá. ¿Listo? Entonces ahí pasa una cosa que es, bueno, raro, ¿sí? Se ve, se agrandó el objeto. Ya. No importa. No importa que se nos haya agrandado el objeto. De hecho, ópale. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner esto en 0. De hecho, a ver, 0. Porque se aumentó el objeto. Déjenme ver. Ah, claro. Ya sé que aumenté de tamaño el eje, perdón, el empty, el vacío, el nulo, el objeto nulo. Entonces por eso está de tamaño. Entonces si le doy control A, aplicar rotation en scale y ya. Entonces ya el objeto está grande y nuestro modificador vuelve al tamaño. Listo. Entonces ahora la forma más fácil es, yo estaba trabajando desde arriba, desde la vista arriba, la forma más fácil es rotar el empty. Entonces vamos a tener que se nos va a crear un objeto más. Entonces recuerden que, pues bueno, los ángulos, los grados son 360 para una vuelta completa. Entonces si dividimos 360 en 3, que es lo que necesitamos, son 120. Entonces lo voy a dejar por acá y vamos a ver que el eje que se me modificó es el Z, porque yo estoy trabajando desde arriba. Entonces voy acá y presiono 120 en el giro. No, perdón, era el negativo, menos 120. Me va a girar y está en perfecta sincronía. Y ahora, si me voy a mi objeto, el que estoy trabajando, y simplemente añado una más, listo, ya tenemos 3. Tenemos otra vez el mismo círculo, pero ahora, si modificamos algo de por acá, se va a modificar en los 3 y va a ser totalmente perfecto. Si le doy un poco más, digamos, voy a añadir un Subdivision Surface al final. El orden de donde están los modificadores es muy importante. Entonces vemos que hay 3 punticas, eso es porque los objetos están separados, ¿sí ven? Y hay un huequito acá. De hecho vamos a coger el empty y le vamos a dar H para esconder, ya no lo vamos a ver, sin embargo va a seguir teniendo influencia sobre nuestros objetos. Y selecciono el objeto y colapso esto y acá en nuestro modificador array tengo que, ¿dónde está? El merge, que es el combinar. Entonces me va a combinar estas dos primeras, que es el donde empieza el eje a rotar y la segunda parte. Sin embargo no me combina la última. Y para la última selecciono esta. Entonces first and last. Y ahora sí va a estar combinado todo. Ahora sí es una esfera perfecta, igual a que la teníamos al principio. Sin embargo, esta es más modificable. Cosa bonita. Vamos a seleccionar todo presionando dos veces A. Y vamos a seleccionar Alt E para extruir. Y le vamos a dar Individual Faces. Y vamos a extruir hacia adentro. Entonces, por ejemplo, tenemos esta figura re bonita y la podemos modificar solo un tercio y todo se va a modificar. ¿Listo? Eso es con el array. Terminamos con el array después de media hora. Caramba. Vamos a borrar el subsurface y borrar el array porque no necesitamos. Vamos a seleccionar el objeto y borrarlo. Vamos a seleccionar, déjame ver qué sigue. Vamos a añadir un cubo. Y el siguiente modificador de hoy es el Boolean. Este modificador es bacanísimo. Listo. Y es el último de hoy. ¿Cuántas partes va a tener esto? Esto es muy específico, por favor, no se pongan bravos. Hagan lo que les digo, van a entender por qué lo digo. Van a entender por qué lo digo. Pueden escuchar los tutoriales de fondo y van a ver. Trabajen mientras tanto y van a ver. Listo. Uy, acá hay que conectar algo. Listo. Entonces, el Boolean. Acá conectar mi cámara. El Boolean son operaciones matemáticas como las de los conjuntos que teníamos en 2D, bueno, conjuntos en 2D, la que tenemos en los conjuntos, el trabajo con conjuntos, que si tienes un círculo y pones otro círculo, puedes seleccionar como la operación. El punto que se repite o el espacio que se repite entre ambos círculos es una intersección. Si restas un círculo al otro círculo, el círculo que es restado, perdón, el original va a quedar con un dentadito, como si fuera una media luna. Si lo sumas, va a ser una sola figura, como si fuera una figura de dos círculos, pues, unida. Esas son las operaciones booleanas. Ahora también funcionan en 3D en la mayoría de los software 3D. Para eso es fácil. Entonces, este va a ser nuestro objeto original. ¿Listo? Vamos a añadir un nuevo objeto que sea un círculo. O perdón, una esfera. Y lo vamos a mover para acá. Y listo. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que para realizar una operación booleana, aquí aparece en rojito, quiere decir que no tenemos nada que no está funcionando todavía, no está operando. Para trabajar una operación booleana,
el modificador debe ir en el objeto que queremos conservar. Entonces, si queremos conservar la figura de esto y queremos, digamos, restarle o añadirle algo, el cubo va a hacer. Y ahora, aquí nos aparece el eyedropper, el cuentagotas, y vamos a simplemente darle y seleccionar la esfera. Ahora no pasa nada, aparece porque no hay ninguna intersección. No está tratando de intersectar este con nuestro cubo, pero no está ahí. Si lo muevo para acá, pues no va a pasar nada porque es realmente una intersección. ¿Listo? Y se me perdió se me perdió el cubo. Entonces vamos a seleccionar esto a diferencia, por ejemplo. ¿Diferencia qué es? Subtraer. O sea, es decir, recortar, quitar de un objeto otra cosa. Entonces, si lo pongo acá, quiere decir que estoy sustrayendo de este objeto cubo lo que este tenga por encima. Ahora, no se ve, y la forma fácil de esto es o ir al modo objeto, que vemos que nuestro cubo tiene un circulito ahí de color negrito, y eso quiere decir que está generando la geometría de esto. Entonces vamos a, no al modo objeto, vamos al modo malla, no. Vamos a seleccionar nuestra esfera, vamos a ir aquí a la pestaña de objetos, y aquí abajo en donde dice Maximum Draw Type, vamos a abrir el desprendible y vamos a darle Wire. Eso quiere decir que solo se va a representar nuestra malla. Y listo. Entonces ahí podemos ver también, de hecho, que la geometría del objeto que estamos sustrayendo tiene influencia sobre la geometría del otro objeto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí se crearía así. Sin embargo, si yo roto en el eje Y, por ejemplo, 90 grados, entonces esta sería la forma en que se crearían en que se crearía la geometría dentro de nuestro cubo al aplicar la operación. Entonces, mientras tengamos el modificador activado acá, podemos mover todo esto donde queramos y pues eso va a ir aplicando como la operación al momento. Y entonces nuestro cubo va a seguir siendo, nuestro cubo va a seguir siendo un cubo por fuera, por dentro en el modo edición, pero por fuera va a tener influencia de esto. Ahora, si quisiera, por ejemplo, cambiar la operación a hacer unión, pues el objeto va a sumar, va a ser, de hecho ahora aparece la malla, que no debería estarse viendo la malla, porque la está sumando al objeto cubo que tenemos acá. Por eso aparece. Listo. Por eso aparece la malla de la esfera. Y la otra opción es intersectar. Entonces ahí vemos, esa es la intersección, lo que les decía, lo que está en el mismo espacio que es del círculo, pero que también es del cubo. Estas cosas sirven para hacer diferentes figuras, diferentes cosas. A mí me sirvieron para hacer varias cosas dentro de mi trabajo, como la cosa esta de Pokémon. El principal es la diferencia. Entonces ya cuando estamos contentos con esto, le damos Apply. ¿Listo? No sé realmente para qué sirve esta otra opción, Curve. Pero entonces, generalmente es así, le das Apply y entonces eso ya se va a aplicar a la geometría del cubo. Entonces si elimino esta esfera, ya nuestro cubo tiene esta geometría. Obviamente nos deja estas cosas raras, como por ejemplo estas líneas acá que no deberían haber, porque recuerden que siempre queremos tener quads, es decir, caras cuadradas y no caras así, bueno, no sé cuántos lados tiene esta, pero tiene muchos lados. Y esa es la operación. Entonces si le damos, de hecho debería funcionar. Si le damos acá Smooth, debería suavizar. Súper extraño. Y eso me deja para ir al siguiente modifier. No, el siguiente modifier es Build. Bueno, ya vamos hasta 40 ya que. Listo. Para ello vamos a eliminar este porque este no nos va a servir. Vamos a añadir una nueva malla que va a ser un torso. ¿Listo? Es para que se vea mejor. Entonces, el modificador build, para aquellos que sepan inglés, es un poco más obvio. Build significa construir o construcción. Y es básicamente un modificador que nos va a modificar nuestra malla animándola, como si estuviera siendo construida o destruida, dependiendo de la cantidad de caras que tenga. Por ejemplo, abrí un poquito aquí mi línea de tiempo porque esto aparentemente desapareció, pero si le doy play, si le doy play, va a ir apareciendo. Y así es, o sea, es eso sencillamente, eso sencillamente el modificador build. Y las opciones que tiene acá son bien sencillitas, ¿no? Es el inicial es el fotograma en el que inicia, y el length o es la duración. Entonces aquí tenemos que dura 100 fotogramas, entonces el 100 fotogramas ya está construida nuestra figura, de ahí para allá no pasa nada. Entonces si le añadimos a 250, 200, le pongo 240, nuestra línea de tiempo dura 250, pues va a ser esto, va a ser más lentos. Pero pues va a estar haciendo saltos porque tiene menos geometría, por ejemplo. Listo. Podemos revertirlo, es decir, que empiece de estar construido hasta a desaparecer, así, por ejemplo.
Tan, 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 tan. Y lo otro que podemos hacer es randomizarlo, es decir, que no aparezca como esta secuencia obvia de movimiento, sino que sea más bien random, que vaya desapareciendo como si tal nos hubiera chasqueado el pulgar. Así, y va desapareciendo. Y ya, entonces, por ejemplo, pongamos 50 y para acá y listo. Entonces ahí desaparece. Ese es el modificador build. Construir o destruir y desaparecer o aparecer. Para eso funciona. Nada más. Siguiente modificador, Decimate. Decimate funciona para disminuir el número de polígonos dentro de un objeto. Entonces, ahora mismo, voy a entrar en modo edición para confirmarlo. Ahora mismo, este objeto torus tiene 576 caras. Y acá de hecho las muestra, 576 caras. No sé para qué sirve colapsar. Supongo que funciona ya directamente con un grupo de vértices. Y es para disminuir el número de polígonos dentro de esa selección del grupo de vértices. Pero el más obvio es el unsubdivide. Entonces, ya saben que es subdivide, ¿cierto? Subdividir. Y el unsubdivide va a realizar la operación contraria. En donde hay 4 caras va a tratar de crear una. Si digamos, la topología es la forma que tienen esas cosas, es rara, pues va a tener problemas. Pero va a tratar de crear caras. Entonces, si se fijan bien aquí en el número de caras, que son 576, a medida que aumento las iteraciones, esto se va dividiendo por 2. Entonces me va creando caras donde no las hay. Donde había antes 4. ¿Sí ven? Entonces, con un objeto bien subdividido como este, pues funciona perfecto. ¿Sí ven? Y tiene un número máximo dependiendo del objeto que estén trabajando. Entonces, esto es para disminuir para disminuir o bueno, para rearmar la topología de un objeto y, digamos, disminuirle la cantidad de caras, por ejemplo, para ponerlo en juegos o cosas por ese estilo, que necesitan menos polígonos. Y ya, básicamente para eso. Planear, la verdad, tampoco no sé para qué funciona, pero funciona, o sea, no sé exactamente cómo funciona, pero funciona de la misma. No sé exactamente cómo funciona, pero es para lo mismo. Es para disminuir el número de caras. Entonces, con el ángulo en cero, por ejemplo, el límite, pues esto usa más bien la información de ángulos, no la información de caras. Tenemos 576 y a medida que vamos rotando el ángulo, va a ir disminuyendo, va a ir decimating la cantidad de caras. Puede funcionar mejor para algún objeto, no sé, de pronto como un tornillo o cosas por ese estilo. Listo, ese es el modificador Decimate. Y voy a tener que anotar lo que trabajamos y después lo repito. ¿Qué más queda? El Edge Split. Listo, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a borrar este torus. Yo tengo este de Torus Objects. Recuerden, en el tutorial pasado fuimos y activamos por aquí en la opción User Preferences, Add Mesh, Add Extra Objects. Y eso es para este torus, que es una forma bonita. Solo es una forma bonita, es una operación matemática muy bacana. Listo. Entonces, ¿para qué funciona el siguiente modificador que se llama Edge Split? El Edge Split es para como desuavizar algo que ha sido suavizado. De hecho, la mejor explicación es con un cilindro. Entonces, por ejemplo, si le damos suavizar acá, ya le embarré. Bueno, quitemos esto. Si le damos suavizar acá, me da suavizar todos los ángulos, ¿cierto? Entonces se hace ver como si fuera una figura, pues, super circular y demás. Subdivision Surface debajo de este para verla más bonita. Entonces se vería como así, ¿cierto? Muy bien, muy bonito y toda la cosa. Pero el Edge Split nos ayuda a crear formas interesantes o a quitarle o añadirle suavizado o quitarle suavizado a un área que necesitamos. Por ejemplo, de hecho, si vamos a esconder esto un poquito, voy a añadir un cubo, no un cubo, no, perdón, un cilindro. Un cilindro, y voy a quitarle esto, voy a poner 16, listo. Entonces, aquí está con el sombreado en flat. Si le doy smooth, me va a suavizar y me parece raro, no parece como si esto tuviera un borde, porque tiene que tener un borde, no parece que tuviera un borde. Si a este le añado el Edge Split, me va a dar ese borde. Generalmente funciona en automático, o sea, generalmente solo le das y ya está en el ángulo de 30 grados, es el perfecto porque es el que
la mayoría usamos, generalmente. ¿Listo? Pero por ejemplo, si nuestro objeto fuera un cilindro de, pongamos, creo que es 6 sería lo más óptimo, 6, y le damos Smooth, nos suaviza todo. Si le damos el Edge Split, no nos va a suavizar como lo teníamos antes, porque este ángulo es menor a 30 grados. Este ángulo de acá, el ángulo de cada esquina. ¿Listo? Entonces necesito subir esto. ¿Un ángulo de cuánto será? No sé. Por ejemplo, este ahí es mayor como de 60, entonces ya me lo suaviza. ¿Listo? Si queremos suavizar, por ejemplo, esta esquina, recordemos que si lo ponemos así es un ángulo de 90 grados, entonces tiene que ser esto mayor a 90 y me lo suaviza. Para eso funciona el Edge Split. Y ya, vamos a habilitar nuestro Torx Knot porque a mí me gustaba esto, es este Edge Split. Conforme con los ángulos de esto nos genera una figura bien bonita. Lo siento, esto solo era para mostrarlo. Entonces, el día de hoy voy a hacer un recuento. Trabajamos el Subdivision Surface. Voy a anotar. El Subdivision Surface. Trabajamos el Array Modifier. No trabajamos el Bevel, ¿o sí? No trabajamos el Bevel, me salté el Bevel. Trabajamos el Boolean Modifier, el Build Modifier, Decimate Modifier y Edge Split. Trabajamos 6 modificadores, quiere decir que quedan otros 2 vídeos. Listo, chicos, entonces esto era la parte teórica otra vez. Vamos a hacer cosas más interesantes más adelante. Es bueno tener bases buenas en algo, porque más adelante entonces empezamos a trabajar y yo les digo, pues lo importante de estos tutoriales no es que yo les diga, vamos a hacer un vaso y ustedes aprendan a hacer un vaso. Ese no es el objetivo del tutorial. El tutorial es que ustedes aprendan cómo se hizo un vaso y puedan utilizar todo lo que se hizo para crear ese vaso, para crear lo que ustedes quieran. Generalmente funciona como para, si yo les enseño a crear un vaso, ustedes van a poder crear cosas inorgánicas, platos, mesas, cajas, todo eso. Entonces les agradezco mucho por ver, les agradecería si compartieran, gracias por los likes, sé que les están gustando, y listo chicos, nos vemos en la próxima. Voy a dejar esto como miniatura. Chao, chao.